pensará que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardid les pusieron de un... Gracias por continuar con su programa 1+1. Bueno, Apolinar dejó la pista caliente, así es, y calentó la pista. Sí. A mí me gustaría llamar la atención de ustedes para que opinen sobre aspectos que van más allá de la economía, el mismo tema institucional que plantea Apolinar, cuál ha sido el balance en el último año de la política anticorrupción, bastante programada, qué ha pasado con relación a ese tema. Hay un déficit que se le atribuye al gobierno, damas y caballeros, que es el que tiene que ver con derechos humanos, equidad, igualdad. Todavía sigue muy pronunciado el déficit de género en la administración pública. Hay temas de tratamiento de los inmigrantes y sobre todo los haitianos, que ha sido objeto de discusión en amplio segmento de la población. La policía sigue ejecutando. Bueno, quisiera oír la opinión de ustedes con relación a los temas institucionales y sobre todo y de derechos humanos. Pero yo sí quisiera, sí, antes de pasar a esos temas, poder responder un par de cositas de las planteadas por el amigo Apolinar Veloz. Una de ellas es, bueno, hay datos que son muy concretos, que no pueden explicarse solamente desde los subsidios sociales. La reducción de la pobreza monetaria, pasar ahora mismo de un 27 a un 23% de pobres en términos generales, yo creo que no se puede explicar solamente eso. Y los datos lo que hablan es que buena parte de esa reducción de la pobreza monetaria también tiene que ver con el crecimiento del empleo. Y es bueno relevar que esa reducción de la pobreza no solamente se expresa a nivel de los grandes centros urbanos. Estamos hablando que se redujo la pobreza monetaria en la zona rural y que se redujo la pobreza monetaria más en las mujeres que en los hombres. En ese sentido también yo creo también que es importante relevar la duplicación de la inversión en la niñez, lo que se va a expresar en la ampliación de la cobertura en la primera infancia. También en el aumento de la inversión en las personas envejecientes y en el impulso de nuevas políticas que tienen que ver con el tema de cuidado y que está atado a todo este tema de inversión, tanto en la niñez, hay un en tema, las personas quisiera planteártelo, Olaya, para oír sí. tu opinión. Dicen algunos economistas y teóricos, como Juan Bolívar Díaz, que el principal elemento que está contribuyendo a reducir la pobreza aquí son las remesas que envían los dominicanos del exterior. 10.000 millones y fíjense, 10.000 millones de pesos de dólares equivale a 570.000 millones de pesos. La inversión del Estado en todos los organismos, porque siguen dispersos todavía, lamentablemente. Uno hablaba de un gabinete, pero ese gabinete es muy amplio. Ahí hay de comedores económicos independientes, muchas instituciones. Es alrededor de 55.000 millones de pesos. Fíjense, cuando ustedes comparan esa inversión del Estado con esta inversión de los compatriotas nuestros, es insignificante. De manera que tal vez el sector privado, individual de la gente, está influyendo muchísimo, porque yo lo estoy planteando como una hipótesis. Bueno, porque este dinero no solamente es para comprar comida, es también todo, para construir viviendas, para construir, poner negocios, y genera también un dinamismo económico al margen del gobierno de turno. Bueno, usted concluye, que no te interrumpí. No, pues definitivamente las remesas constituyen un soporte importante para las familias dominicanas y que con los años, como muy bien señalas, no solamente son para la subsistencia, sino también para la inversión, sobre todo de viviendas. Ahora, ahí hay un reto muy importante para que se reoriente ese tipo de inversión, que sigue siendo para la sobrevivencia familiar y no para la inversión del territorio y por tanto la reproducción de riqueza. Entonces, lo que está pasando en términos colectivos, más allá del sostén individual que producen las remesas, se explica fundamentalmente
en la gestión pública y la inversión pública. Yo concuerdo con Apolinar en el sentido de que uno de los grandes retos efectivamente es abocarnos a una reforma fiscal, no solo tributaria, que ate la aspiración de recaudación a una inversión que tenga mayor potencialidad en el desarrollo del país y en la redistribución de la riqueza. Ese es el gran reto que tenemos nosotros como sociedad y que tiene que ser el resultado de un consenso nacional. ¿Por qué? Porque más allá de los buenos puntos que pueda tener un presidente de la República, un partido político, no se gobierna solo, ni para sí solo, porque no tiene sostenibilidad. Miren lo que ha pasado cuando una ley se ha aprobado y no tiene el suficiente sustento social. ¿Qué se requiere? Bueno, pues, y eso es una cosa que también de alguna manera explica los niveles de legitimidad del actual presidente, que es la capacidad de detenerse y revertir decisiones. Entonces yo creo que estamos en un contexto sumamente interesante en el que efectivamente se pueden avanzar esas reformas, habiendo terminado por lo menos con la crisis de la pandemia, aunque tenemos enormes incertidumbres como producto de las guerras que se están multiplicando con el arroz. Tenemos los problemas también de gobernabilidad, de crisis de gobernabilidad en la región latinoamericana, que son situaciones que tienen alto nivel de contagio. Cuando vienen a ver países que habían estado gozando de cierto nivel de estabilidad, están cayendo en profundas crisis políticas. Bueno. Entonces nosotros en este momento estamos en un contexto que efectivamente como sociedad podemos avanzar a una reforma fiscal que sea el resultado del consenso de la sociedad dominicana. Me gustaría que ahondemos ahora un poco más en el tema institucional, sobre el cual versaba la pregunta de Adalberto, partiendo de la afirmación de Apolinar, que habló en el segmento anterior de un fracaso del fiscal independiente, lo que conocemos como Ministerio Público Independiente, y teniendo también como contexto, Pancho, que con quien me gustaría iniciar este bloque, que es ese justamente el tema de la transparencia y de la ética, el buque insignia del gobierno, y que en el momento en que el presidente Luis Abinader anunciaba al país su intención de repostularse, elegía justamente ese tema como marco para hacerlo. El balance, Pancho, del gobierno en materia de lucha contra la corrupción y prevención de la impunidad. El último año, para no irnos a la historia. Sí. Claro, no, y bueno, necesariamente hay que mirar un poquito más atrás. Claro, ¿no? con decisiones claves. Porque hay que señalar que precisamente la corrupción fue la que llevó al presidente Abinader al poder. Claro. La corrupción. O sea, ¿en qué sentido? Bueno, se expandió de una manera tal durante los gobiernos anteriores que la población, pues sencillamente castigó al partido de gobierno anterior en las urnas y llevó al presidente Abinader al gobierno. Y todavía hoy, 3 años y medio después, el presidente Abinader sigue pues con la bandera anticorrupción. Esa es la realidad. Ahora la pregunta es, ¿y cuáles son los resultados? Bueno, si vemos por ejemplo el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, que es uno de los índices de mayor credibilidad en el mundo, midiendo la percepción de la corrupción. Y ojo, algunas personas dicen, eso lo trabajó Participación Ciudadana. No es cierto. Transparencia Internacional, con sede en Berlín, hace esos estudios en 180 países de manera independiente, no a través de sus capítulos nacionales. Participación Ciudadana es capítulo nacional de Transparencia Internacional y no participa en los trabajos para medir la percepción de la corrupción en la República Dominicana. Ahora, ¿qué ocurrió? Que de 28 puntos sobre 100 que teníamos en el pasado, hemos ido subiendo, bueno, y en el actual gobierno a 30, 32 y el último año a 35. Claro, ustedes dirán, y estado mejorando. Si cualquiera de los amigos o amigas que nos ven tiene un hijo en el colegio, su hijo llega y le dice, papá, saqué 35, le va a poner de castigo, le va a tomar medidas más drásticas porque 35 es una nota bochornosa. Pues esa es la nota que tenemos hoy, 35 sobre 100. Podrán decir, mirándolo desde el punto de vista optimista, bueno, pero estamos mejorando. Aumentamos 7 porque puntos. De 28, y en términos de los 180 países, estamos en el lugar 108, hemos avanzado 20 y tantas posiciones en los últimos 3 años. Pero la verdad que todavía estamos lejos todavía. Muy atrás. Ahora, ¿qué ocurre? Que Apolinar señalaba el fracaso del fiscal independiente. No, yo no comparto ese criterio. Yo creo, él hizo la excepción de Miriam Germán
y no solamente es Miriam Germán, hay otras personas muy valiosas dentro del Ministerio Público luchando contra esa tradición, esa cultura dominicana de la corrupción. Y eso no es nada fácil. Por eso hay un proyecto de ley de la creación del Ministerio de Justicia que ¿qué pretende? Quitarle, por ejemplo, la administración de las cárceles al Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público, que debe investigar y perseguir los crímenes y delitos, claro, tiene que estar construyendo cárceles, administrando cárceles? Hay una reforma de fondo que hacer ahí, que no se ha hecho. Y bueno, y eso no solamente es responsabilidad del gobierno pasado, también de este gobierno que ya tiene 3 años y medio. Y eso, bueno, pueden decir, hay un proyecto de ley de que crea el Ministerio de Justicia, pero ha habido, y este es un punto también institucional, un poco trabajo en el área del Congreso Nacional. Y el ejercicio del liderazgo que debe tener un presidente con su bancada en ambas cámaras no se ha sentido. El mejor ejemplo son las 3 causales. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, sencillamente que estaba en el programa de gobierno del PRM y cuando subió al gobierno el PRM le dio la espalda. Y el presidente de la República, que suscribió ese programa de gobierno, sencillamente dice no, porque eso es una decisión de cada uno de los legisladores. Que no se quiere inmiscuir. De cada uno de los legisladores. Y el liderazgo que él tiene dentro del partido y dentro de su bancada debe ejercerlo. No solamente para las cosas que le convienen a él de manera tal vez electoral, sino también de acuerdo a lo que prometió a la nación. Ahora, ustedes verán que, por ejemplo, las 3 causales no va a ser tocado en el tema del discurso del presidente de la República, a pesar de que es un tema que amerita la atención de todo el mundo. El Código Penal no se ha podido aprobar su reforma por el tema de las 3 causales. Y claro, yo soy de lo que opino que no se debe aprobar sin las 3 causales. Algunos dicen, ¿tienen secuestrado el Código Penal? ¿Quiénes tienen secuestrado el Código Penal? Bueno, los líderes políticos que prometen una cosa en momento electoral y hacen otra después. Pero bueno, terminando con el tema de la corrupción, el presidente de la República ha removido más de 20 altos funcionarios durante este gobierno. Yo creo que ha recorrido tal vez la mitad del camino, le ha faltado caminar la otra mitad. ¿Cuál es la otra mitad? Bueno, a través de la Contraloría General de la República, ustedes dan la Cámara de Cuentas, lamentablemente en la Cámara de Cuentas hay que esperar. Perdimos ese pleito. Ese pleito se perdió, hay que esperar que remuevan esa Cámara de Cuentas y veremos, esperemos que tengamos más suerte con la siguiente, ¿no? Pero la Contraloría General de la República, donde ha habido movimientos importantes, tal vez ha faltado ahí la necesidad estructurar o obtener la información que permita al Ministerio Público también someter casos dentro de esta gestión gubernamental. Ahora, pero pasa? gran parte de los casos que se conocen de este mismo gobierno no lo han hecho. La Contraloría ha estado revelando datos, sí, ha colocado y eso ha permitido que por lo menos la opinión pública se haga un juicio de lo que está pasando. Claro. Ahora, la oposición acusa al gobierno de ser muy lento, extremadamente lento, con el seguimiento de los casos de denuncia de corrupción. El más reciente de todos ellos tiene que ver con el Intran. El caso del Intran, que se ha denunciado, ha ido, pero no ha habido... Por eso estoy diciendo, se denuncia, pero se queda ahí el tema. Sí. El tema tiene que continuar. Como si bastara con mover el funcionario ahora, solamente. Ojo, importante, el Ministerio Público tiene unos casos de corrupción del gobierno pasado y también un par de casos de este gobierno que lamentablemente no avanzan en la justicia dominicana. Y Apolinar lo señalaba y tiene toda la razón, pero yo no quiero atribuirle la responsabilidad solamente al Ministerio Público. Es el sistema de justicia que está fallando. Y por eso ahora cuando la juez Analí Florimón fue recusada en el caso Calamar y denunció que estaba siendo perseguida, ahí la necesidad, por ejemplo, de que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, porque ambos están siendo señalados por la magistrada, no solamente el Ministerio Público que la recusó, ella está diciendo que se han removido 7, 8 jueces que han tratado de actuar de manera independiente. ¿Qué significa eso? Está también criticando al Poder Judicial. Entonces, Poder Judicial y Ministerio Público deberían nombrar una comisión interinstitucional entre ellos dos para investigar esa denuncia y aclarar la situación, porque de lo contrario pierde credibilidad la lucha contra la corrupción y eso no se debe permitir. Ese va a ser uno de los temas que el presidente va a abordar esta mañana, hoy, la lucha contra la corrupción, porque todavía sigue siendo una bandera
de su gobierno Bueno, en este momento. Con su permiso, distinguidos caballeros y distinguida dama, y sobre todo con el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos entraremos ya en el último bloque, donde deberemos abordar los retos del gobierno para este último año y también un poco las expectativas. ¿Qué otros temas, Pancho, Olaya y Apolinar, formarán parte de este discurso de rendición de cuentas? Acompáñenos. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que a todos